Descargo de responsabilidad. Canción de Hielo y Fuego o Juego de Tronos no me pertenece, ni ninguna de las imágenes mostradas. Este fic fue creado por mí con el propósito de entretener. Tyrion. Tyrion leía un libro que se propagó por Desembarco del Rey en solo 2 semanas. 3 señores de Stannis, al pensar que podrían hacer negocios con secretos de Estado, perdieron la cabeza al venderlo. Así el libro se extendió rápidamente por todo Desembarco del Rey. Para comprar una copia, Tyrion simplemente necesitó salir a la calle y recompensar al adulador de turno con monedas de oro. El Lobo de Invierno había sido generoso en su trato, y ahora él tenía incluso más oro que cuando trabajaba para su padre. Tyrion observó el libro, de unas 20 hojas, escritas con la letra que los maestres usaban en los pergaminos que enviaban con cuervos. Por esto, el libro podría haber tenido unas 400 páginas si se escribía de forma tradicional, pero la escasez de pergamino resultó en una presentación sencilla. Tyrion examinó la tapa blanda de cuero de mala calidad, concluyendo que no era la calidad lo que lo hacía popular. Él miró el título, grabado sin relieve, pero con el nombre del autor que asustaba a muchos. El Lobo de Invierno. Sin embargo, el libro no trataba sobre él. El protagonista de este libro era, la araña, Varys. Él era el protagonista y todos los demás, sus títeres. La popularidad del libro creció gracias a la publicidad involuntaria de Stannis, quien declaró los crímenes de Varys en público. Los nobles querían saber los detalles y estaban dispuestos a pagar mucho oro por ello. Aunque Stannis intentó detener la difusión, ya era tarde. El libro de Varys se convertiría en uno de los más leídos del reino. Tyrion, consciente de la peligrosa situación, se levantó y dejó caer los pergaminos en la chimenea después de leerlos. Enfadar a Stannis no era un juego, y mantener la cabeza en su lugar era su prioridad. Sus señores cercanos perdieron la cabeza por menos, y Stannis no dejaría ningún desprecio sin castigo. Matar a nobles allegados no era impensable, y Tyrion sabía que su ofensa no pasaría desapercibida. Tyrion escuchó gritos y se acercó a la ventana de la casa que había alquilado en Desembarco del Rey gracias al asilo concedido por Stannis. Tyrion necesitaba estar lejos de la Fortaleza Roja, porque planeaba leer un libro por el cual algunos señores de Stannis habían perdido la cabeza, y necesitaba un lugar apartado para hacerlo con impunidad. Él alquiló la casa bajo la excusa de observar la llegada del Lobo de Invierno y su familia, a quienes mantenía como prisioneros. Tyrion esperaba la llegada del Lobo de Invierno mientras leía el libro de Varys desde el día anterior. El desfile comenzaría en la Puerta del León, lejos de la puerta de entrada más cercana a la Fortaleza Roja. El Lobo de Invierno, después de desfilar con su ejército y prisioneros frente al templo de Baelor, se dirigiría a la Fortaleza Roja, donde se presentaría ante el nuevo rey. El Lobo de Invierno, aunque podía haber llegado en 1 hora, disfrutaba del trayecto, lo que tal vez frustraría a Stannis. Tyrion imaginaba a Stannis rechinando los dientes en el trono de hierro. Aunque Stannis era conocido por no olvidar desprecios, también valoraba la lealtad, por lo que tendría que esperar a ver su reacción. Mientras Tyrion reflexionaba, llegó al balcón de su habitación, alquilada por una pequeña fortuna para presenciar el desfile. Bronn, su acompañante, que había decidido seguir a su lado por el buen oro que podía pagarle, entró a la habitación y se acercó a su lado. Ellos observaron juntos desde el balcón cómo la multitud se agolpaba para ver la comitiva del Lobo de Invierno. A pesar de estar a 100 metros, ellos reconocieron fácilmente al Lobo de Invierno, rodeado por otros señores y acompañado por 2 enormes lobos wargo. El Lobo de Invierno vestía pieles de lobo gris, los colores de su casa, y destacaba entre la procesión. Él no llevaba estandartes, los lobos wargos eran un estandarte viviente. Detrás del Lobo de Invierno, marchaban los señores de los ríos con el estandarte Tully. Tras los principales señores, seguían otros señores de diversas regiones, creando un colorido grupo de estandartes. Detrás, una parte del ejército regular y caballeros se agrupaba. La vista desde un piso superior ofrecía una vista privilegiada a Tyrion, a pesar de la multitud en la calle. «Mierda, lleva a una mujer cabalgando a su lado», dijo Bronn con sorpresa. Tyrion miró a los que cabalgaban junto al Lobo de Invierno y notó que, efectivamente, una anciana iba a su lado izquierdo, junto a otro anciano que, por el sol blanco en su pecho, debía ser el señor de los Karstark. La anciana vestía pieles negras con cota de malla y armadura, pero no llevaba casco, y era evidente que era una mujer, algo escandaloso para los señores del sur, pero Tyrion no se sorprendió, pues esta era la gente del norte, donde algunas mujeres eran famosas por ir a la batalla.
Supongo que es Lady Maege Mormont. Se dice que todas sus hijas son mujeres, cada una más salvaje que la anterior, y es la señora de la Isla del Oso. Aunque tiene menos recursos y tropas que otros señores, acudió con todo lo que tenía al llamado de los estandartes en esta guerra, y el Lobo de Invierno, como recompensa por su lealtad, le otorgó un puesto a su lado desde su llegada. También se comenta que el Lobo de Invierno es generoso con los botines de guerra y las recompensas, así que los supervivientes que lo acompañaron disfrutarán de una buena vida, explicó Tyrion. Si no se gastan todo en los burdeles de desembarco del rey, dijo Bronn. Tyrion aceptó que para los soldados comunes esa sería una realidad, pero el botín de los señores era demasiado grande para desperdiciarlo en burdeles. Tyrion dejó el asunto y observó al asesino de su padre, que cabalgaba al lado derecho del Lobo de Invierno. A diferencia de otros lores, no parecía tan salvaje, ya que vestía telas en lugar de pieles y tenía un aspecto más refinado y de menor estatura. Lord Roose Bolton, quien le cortó la cabeza a mi señor padre, dijo Tyrion, mirando al señor norteño. Bronn siguió su mirada. No parece gran cosa, el gigante que cabalga a su lado sí parece una amenaza seria, evaluó Bronn. Es Jon Umber. Se dice que se lanzó de cabeza contra una formación de lanzas y apenas le lastimaron un brazo, haciendo huir a toda una compañía y capturando a la montaña en solitario. Es una bestia, al igual que la montaña, pero a diferencia de esta, no actúa como una montaña. Se mueve, es capaz de saltar y rodear a su enemigo, lo que desconcertó a la montaña. La montaña cayó después de unos pocos intercambios, dijo Tyrion. La montaña era un bruto más, presumiendo de su estatura y peso. Cualquier hombre que supiera usar sus pies podría hundirle una espada en el cuello. Pero este gigante parece tomarse en serio su habilidad con las armas, dijo Bronn, quien había evaluado correctamente la destreza de Jon Umber. No lo veo como una amenaza. Un hombre que puede enfrentarse a 100 puede ser considerado una leyenda, pero en mi opinión, no vale nada ante un estratega capaz de ganar una guerra. Y ese es Roose Bolton. Se dice que, en su reunión inicial con el Lobo de Invierno, se presentó con la mitad de las tropas y suministros que su casa podía ofrecer. Como castigo, el Lobo de Invierno lo sentó al lado de sus señores menores. Los demás señores no entendieron nada en su momento, ya que el Lobo de Invierno no explicó por qué ocupaban los puestos que ocupaban en su mesa. Sin embargo, Roose sí se dio cuenta e inmediatamente llamó al resto de sus tropas y suministros para la guerra. Luego se convirtió en la mano derecha del lobo, dirigiendo todas las estrategias y planes que él mismo no podía ejecutar, como perseguir a mi señor padre hasta darle muerte, explicó Tyrion. Los demás lores le apodaron la sanguijuela del león. Bronn hizo una mueca. Una persona peligrosa para tener de amigo, y peor como enemigo. Demasiado astuta y decisiva, cambiando sus planes en cuanto vio que estaba al descubierto, y sin ninguna duda, otros señores habrían sentido miedo de admitir su culpa y se harían los ofendidos, dijo Brown. Mientras hablaban, el desfile avanzó y la gente gritó para saludar al que veían como su salvador. Se había extendido el rumor de que fue el Lobo de Invierno quien abrió las puertas de la ciudad y de la Fortaleza Roja, permitiendo que fuera tomada sin batalla y evitando muchas muertes. Incluso los nobles capturados respiraban aliviados y agradecían al enterarse de que sus tropas de refuerzo ya habían sido masacradas y que nunca tuvieron oportunidad de ganar, solo de morir. Por eso, el Lobo de Invierno era el héroe actual de la ciudad. Lo que más jugaba a su favor era que, apenas Stannis entró, una flota de barcos de bravos, que esperaba fuera de la bahía, entró cargada de comida y durante 3 días la repartieron de forma gratuita a las masas hambrientas. Debido a que la comida de las tierras de los ríos no llegaba por la guerra y Renly les cortó los suministros desde el dominio y las tierras de la tormenta, la gente estaba agradecida. El Lobo de Oro. Gritaba la gente con emoción mientras el Lobo de Invierno pasaba frente a ellos. Otro apodo para él, pensó Tyrion. Creo que les ha robado el apodo, dijo Brown. A su padre, Tywin Lannister, le llamaban el León Dorado por su riqueza, pero el Lobo de Invierno, sin tener minas de oro, ya era el hombre más rico de Westeros, gracias a los bravos y al Banco de Hierro. Según decían los rumores, el Lobo de Invierno les vendió 2 libros, pero los empleados del Banco de Hierro no eran los señores de Poniente, y nadie había visto o sabía del contenido de esos libros, más allá de lo que dijeron los presentes en la compra. Ellos dijeron que se trataba de máquinas que se movían solas. Tyrion estaba ansioso por ir a Braavos y ver de qué se trataba. En verdad es un chico, comentó Bronn ahora que el Lobo de Invierno pasaba frente a ellos. Tyrion lo miró. Robb Stark había cumplido 16 años.
Ya se le consideraba un hombre, pero comparado con los demás señores en esta guerra, él era un niño. Tyrion también pudo verlo de cerca al pasar. Él lo había visto antes de la guerra, cuando su barba empezaba a salir, tenía una pequeña sombra de bigote y estaba algunos centímetros más bajo. Ahora medía alrededor de 1,77 m, se había afeitado la cara, y su cuerpo había desarrollado músculos. Con su armadura, no parecía diferente a los otros norteños, pero solo de lejos, ya que, al tener la cara afeitada, destacaba si lo mirabas de cerca. Tyrion lo vio saludando a la multitud con una gran sonrisa, y hasta parecía sincero, como un verdadero niño disfrutando de su victoria. Parece que él en verdad disfruta de su victoria, dijo Tyrion con un suspiro. Me temo que esta vez, estaremos en desacuerdo, dijo Bronn, y Tyrion lo miró. He estado en muchas escaramuzas, batallas y peleas, y eso no es una celebración de victoria, sino la euforia de sentir que sigues vivo después de un desastre, dijo Bronn. Es como estar enamorado, sientes que el mundo te ama y que tú amas al mundo. No hay mejor momento para estafarle dinero a un hombre, agregó. Tyrion hizo una mueca. Bronn no era trigo limpio, pero si eso era cierto, significaba que el lobo de invierno siempre tuvo miedo de morir en esta guerra. Eso era extraño, porque siempre tuvo la ventaja hasta el final. Tyrion vio a los otros dos señores que acompañaban al lobo. El pez negro de los Tully era inconfundible gracias al pez que él mismo mandó bordar en su escudo después de una pelea con su hermano. Le seguía ser Bronn Frey, el heredero de Walder Frey. Que el anciano Frey nos moviera de su castillo para reclamar su gloria en el Hada podría significar que su muerte estaba próxima. Quizás él y Oster Tully marcharan juntos a la tumba. Detrás del lobo de invierno iba Edmure Tully y 4 de sus señores, pero la gente ni siquiera decía su nombre, y el lobo de invierno le dejó detrás de él, diciendo de forma tajante, y algunos dirían que arrogante, que él era el líder y Edmure Tully un ayudante, o eso decían los chismes que le traía Bronn, a quien mandó a investigar los pormenores de la organización de este desfile. Si era cierto, no era del todo falso, ya que su padre ya había derrotado a los señores de los ríos cuando llegó el lobo de invierno y liberó a Edmure para reunir de nuevo a su ejército bajo su estandarte y sus estrategias, y Tyrion miró al lobo de invierno, que le miraba a él y hasta le dedicó un asentimiento. Sus lores también miraron hacia él, e incluso la gente se interesó en ver a quién saludaba el lobo de invierno. Y Robb vio que sus señores habían seguido su mirada hasta Tyrion Lannister, interesados en la persona a la que él saludaba, y fruncieron el ceño al reconocer a Tyrion Lannister, que estaba por ser exiliado. También era un deshonor para un norteño saludar a un Lannister, no era algo escrito en piedra, pero casi. Si eras norteño, tenías que odiar a los Lannister. Otra cosa era herejía. Robb no tenía amistad con Tyrion, pero en su vida en otro mundo, lo conocía mejor que a su propia familia, y junto con Jon y Arya, eran sus favoritos en todo este mundo de locos, y el gran Jon escupió en pleno desfile al ver al Lannister. Él tenía que lograr que dejaran de hacer eso, era una costumbre horrible. Robb miró al gran Jon. No podía creer que el gigante siguiera con vida, ya que en pleno campo de batalla, enloqueció al ver a la montaña. Junto a 20 de sus seguidores más locos, el gran Jon se lanzó para atravesar una línea de lanzas con el fin de enfrentarse a la montaña en batalla. Robb se despidió de él cuando, y como era de esperar, su caballo fue atravesado por todos lados y él cayó encima de la defensa enemiga. Robb lo dio por muerto y, mientras se lamentaba de su estupidez, continuó organizando las filas, corriendo de un extremo a otro de estas para que no embistieran a lo loco ni abandonaran la formación. Siempre empujando para que fuera el enemigo el que rompiera filas y fuera apuñalado por la espalda. Pero al llegar al punto donde vio al bruto y sus hombres embestir, vio la fila enemiga romperse desde atrás, y la razón era que un gigante estaba blandiendo una espada y poniendo a correr a todos los campesinos que tenía enfrente. Los campesinos parecían haber tratado de matarlo o al rodearlo, pero otros 10 hombres estaban con él, igual de enloquecidos, y los campesinos, al parecer, decidieron que sus horribles gritos podrían matarlos y salieron corriendo, llevándose las filas delanteras por delante y creando un agujero de 10 metros en el lugar. Por fortuna para los enemigos, la montaña, la razón de que el gigante se lanzara a la carga, estaba cerca y al ver el desastre, se lanzó en su enorme caballo de guerra para matar a los invasores que seguramente no tenía idea de cómo llegaron detrás de sus filas. Pero Robb, que sabía que de forma literal saltaron por encima de una hilera de lanzas y las filas enemigas, solo podía mirar aturdido mientras de forma mecánica seguía ordenando sus propias filas y animándolos a empujar al enemigo.
Rob no fue el único en observar lo que pasaba, y todo el ejército cercano a la pelea rugió con furia, rompiendo las filas enemigas como si no estuvieran allí, para ponerle una fila de lanzas enfrente a la montaña y dejar al Gran Jon y a sus 10 hombres detrás. La montaña, al igual que el Gran Jon, perdió su caballo y se levantó sin parecer estar herido, pero en su caso, no era algo extraño, pues estaba embutido de pies a cabeza en una armadura pesada, y si ésta no se doblaba o se torcía, era difícil que saliera herido. La montaña rugió, y el Gran Jon rugió en respuesta pidiendo espacio. En sus frentes de batalla, que era la vanguardia, ambos ejércitos se apartaron como por acuerdo, y ellos tuvieron su batalla personal, mientras las filas se acomodaban a su alrededor. Era como si todos esperaran una batalla de titanes, pero no hubo una batalla de titanes porque la montaña había sido víctima de un plato de comida envenenada, y sus movimientos eran torpes mientras su cabeza debía dar vueltas. Pero a vista de los que no sabían nada de esto, incluso Rob que no sabía cómo fue que la montaña llegó a comer de la comida envenenada de las tropas, la montaña enloqueció o pensó que su armadura soportaría los golpes de otro gigante, ya que no hizo nada para defenderse, lanzando un tajo con fuerza que el Gran Jon evadió y respondió con uno sobre su cabeza. Luego habría más, pero Rob sabía que ese golpe en la cabeza acabó con la montaña, porque los 3 golpes que lanzó en represalia eran flojos y sin fuerza detrás, cayendo cuando el Gran Jon barrió sus rodillas y lo pateó. Ambos ejércitos gritaban enfurecidos, apoyando a los 2 hombres, pero Rob sabía que la montaña ya había perdido cuando dejó que un tipo que podía levantar el tronco de un árbol de 200 kilos y arrojarlo a varios metros de él, le golpeara en la cabeza, y por eso mandó a sus filas a avanzar, mientras gritaba que la montaña había muerto. El Gran Jon bramó en respuesta, sabiendo que su oponente no iba a levantarse, y embistió al ejército de campesinos. Cuando los campesinos lo vieron embestir y a la montaña sin levantarse, corrieron. Rob solo pudo parpadear. Ellos solo corrieron y no miraron atrás, dejando todo el flanco de ese lado expuesto. Luego, su veneno empezó a hacer efecto, y sus filas empujaron y abrieron más huecos por todos lados. La caballería entró por esos huecos y atacó a izquierda y derecha, quitándoles soporte a las filas de delante y haciendo que la batalla se decantara de su lado. Rob ya sabía que esto sucedería, pero lo que le sorprendía era que el Gran Jon salió con apenas rasguños y maldiciendo la muerte de su caballo, como si no se pudiera creer su mala suerte. Luego, para más sorpresa, la montaña también seguía viva, solo con un gran chichón en la cabeza. Rob habría jurado que moriría en los siguientes días, pero no murió, y ahora era uno de los prisioneros. Rob solo podía sentirse amargado porque si él hiciera algo así, estaba seguro de que moriría. Pero no demasiado porque cuando recordaba que ganó la guerra y su cabeza seguía sobre su cuello, lo demás eran detalles insignificantes. Por todo esto, Rob siguió saludando a esta gente que venía a adorarlo porque les había regalado comida y pronto también les regalaría la industrialización, con lo que podrían librarse de los nobles, o al menos del control que tenían sobre ellos, porque a Rob no le interesaba cambiar la administración. Él podría industrializar una monarquía, una democracia, una autocracia o lo que sea. No necesitaba gastar tiempo en política. Rob ya se había gastado 2 años de su juventud en una guerra que amenazaba su vida, y si algo sabía gracias a su anterior vida, era que la vida era corta y no había tiempo que desperdiciar en tonterías. Por lo que Rob saludó a la buena gente que lo alababa, se sintió satisfecho, feliz y libre del peso de tener un hacha sobre su cuello en todo momento. Ahora estaba la guerra contra los caminantes blancos, pero esa guerra él no planeaba lucharla, pues tenía más que suficiente tiempo para desbaratar los planes de los tipos congelados, y eso planeaba hacer. Lobo de invierno, dame un hijo, gritó una mujer, y Rob parpadeó mirándola. El Gran Jon se carcajeó, pensando que su aturdimiento se debía a la inexperiencia, pero no era eso, porque Rob había recordado a las fanáticas de las bandas de rock que habían estado de moda en su juventud en otra vida, haciéndole soñar con ser una estrella en su antigua vida y que las mujeres se le lanzaran encima, como hacían con esos miembros de bandas famosas. Por supuesto, Rob no seguiría su ejemplo en este mundo, por más mujeres que se le arrojaran encima, porque en su antiguo mundo, Rob vivió más de 50 años, y esos famosos privilegiados murieron antes de los 35, por enfermedades venéreas, alcohol y drogas. Algunos hasta se suicidaron. Tener una vida de desenfreno no garantizaba la felicidad, solo un placer que parecía desvanecerse con el tiempo y dejarte insensible e inconsciente de ti mismo. Así que mujeres alocadas, rechazadas.
Ahora que estaba casado, y su futuro y el de su familia en esta vida eran seguros, Rob viviría una vida tranquila, viendo cómo se construía todo un mundo a su alrededor. Rob sonrió porque en su otra vida siempre le gustaron los juegos de construcción de ciudades, rompecabezas y juegos de Lego. Por eso estudió ingeniería mecánica. Quería saber qué hacía posible que funcionaran las cosas. Ahora que había renacido, hubiese deseado estudiar ingeniería civil, pero podía arreglárselas. Rob continuó su marcha hacia adelante, las pocas decenas de metros que le faltaban, dando un vistazo atrás para ver a Ed Moore que seguía enfurruñado porque quería estar a su lado, pero además de haber tenido que rescatarle y aprovisionar a todos sus lores de su propio bolsillo, lo que significaba que ya eran como un ejército por el que pagó. Ed Moore era uno de los desastres con patas, hijos de Oster Tully, y Rob no quería arriesgarse al tener su mala suerte a su lado, y en este momento, estaba celebrando haber sobrevivido. Rob sabía que había sobrevivido haciendo infinidad de trampas descaradas, pero él había renacido. Él era Robb Stark, estaba seguro de ello, pues los sentimientos por su familia seguían allí, y recordaba siempre haber sido Robb Stark. Pero también recordaba haber nacido en otro mundo, y tener todos los recuerdos y sentimientos de una vida miserable y una muerte solitaria. Por eso, para él mismo, había vivido 3 vidas. Una en otro mundo. Una como Robb Stark, y su tercera vida, como el renacido que era ahora con los recuerdos y sentimientos de estas 2 vidas. A veces, una parte de estos sentimientos le dominaba, como en esta guerra, donde apenas se consideraba parte de esta gente, y sus costumbres le parecían un despropósito, y la mayoría de ellas le hacían sentir incómodo o directamente le daban asco, pues les consideraba la causa de su muerte prematura. Aún así, él salió bien librado de toda esta guerra, y aunque algunos envidiosos le pusieron motes poco halagadores, por pura envidia y rencor, nadie en todo el reino podía cuestionar su honor de forma legal. Había rumores y chismes, pero no podían acusarle de nada sin perder la cabeza. Rob saludó a sus tropas, y sus tropas rugieron detrás de él. Rob había decidido salvarles la vida a sus campesinos, y además de las recompensas de batallas y escaramuzas puntuales, no les había pagado nada, y no lo haría hasta que llegaran a casa, por lo que el dinero para las putas de desembarco del rey era limitado, y sus esposas no los matarían al llegar a casa sin nada en las manos. Tampoco se iban a dar cuenta, porque estos lores no acostumbran a pagarles, y Rob planeaba hacerlo solo como una recompensa. No les estafaría, pero tampoco haría un escándalo. Rob llegó a la gigantesca fortaleza roja, donde le esperaban con las puertas abiertas y una guardia de honor. Rob traía consigo 100 caballeros, todos sus señores y 100 élites de entre sus campesinos, pero el lugar estaba a reventar entre el ejército de Stannis y sus nobles, y el espacio disponible era limitado, por lo que la mayoría de su ejército estaba fuera de la ciudad. Rob fue recibido por Davos, el caballero de la cebolla, junto a otros 2 caballeros en armadura pesada. ¿Qué? Preguntó el gran Jon después de tragarse el escupitajo que pretendía arrojar a los pies de Davos. El viejo Karstark y Lady Maege no parecían contentos de haberse tragado los suyos, cuando Viento Gris, erizado de furia, les gruñó para advertirles que él estaba enojado. Ser Davos, es un honor conocerle, he oído de usted y sus logros en favor de nuestro rey. Por favor, ignore a mis señores. Algunos de ellos han pasado demasiados inviernos duros, y también estar en el sur por tanto tiempo les ha hecho adoptar algunas malas costumbres de sus pares sureños. Se disculpó Rob, porque a pesar de que este hombre de mediana edad enfrente de ellos vestía una túnica y un pantalón común, con una capa deslucida, él era el mayor confidente de Stannis y quien tenía la mayor influencia sobre él, incluso superior a la que tenía la mujer roja, pues un susurro de este fue suficiente para dejarla atrás. Que él estuviese aquí para darle la bienvenida significaba que Stannis le tenía en alta estima y quizás no estuviese enojado con él. No se preocupe, mi señor. El rey Stannis me envía a recibirle y guiarle a usted y vuestros señores hasta el trono de hierro, dijo Davos con una reverencia algo torcida. Rob lanzó una mirada de advertencia a sus lores y siguió a Ser Davos por el patio después de bajar de su caballo. La sala del trono permitía la entrada a caballo, pero el rey era Stannis, y este despreciaba las pompas y demostraciones arrogantes, por lo que era mejor dejar todo eso detrás y actuar con sencillez. Rob admiró la fortaleza roja. Con excepción de Invernalia, nunca vio un castillo tan grande en ninguna de sus 2 vidas. Él se había pasado por Arenal de camino, pero eso eran puras ruinas de Tiemes. Solo impresionaban por su fealdad, que le hacía preguntarse cómo estos nobles sureños podían vivir allí si eran tan orgullosos.
Robb no caminó demasiado para llegar a la sala del trono, y él y sus señores fueron anunciados al llegar, en dos grupos, uno para él y otro para Edmure y sus señores. Robb esperó hasta que todo su grupo de lores fue nombrado, lo cual era un gran honor que tomó unos 20 minutos, en los que ellos fueron pasando bajo la atenta mirada de Stannis, a quien, para no hacerle dar un ataque al corazón mientras les esperaba desde su ingreso a la ciudad, hacían más de 3 horas, Robb había puesto sobre aviso de que se tomaría su tiempo para el desfile, por lo que Stannis podía decidir si hacer audiencia temprano, o antes de su llegada. Robb y el resto de los señores se colocaron sobre una rodilla, y Stannis asintió para aceptar su reverencia, y ordenó levantarse con un gesto de su mano. Lord Robb Stark, bienvenido, una vez pensé que nunca nos encontraríamos, dijo Stannis, cuando las presentaciones terminaron. Él no olvidaba nada ni lo dejaba pasar por alto, por lo que la gente lo tomaba como un energúmeno. Majestad, cumplía con mi deber despejando la capital de tropas para que su captura no la hiciera arder y se perdieran vidas innecesarias, respondió Robb. Majestad, ahora también debo cumplir con mi deber en el norte, donde mi gente está siendo asediada por los hombres del hierro y los salvajes más allá del muro, envalentonados por nuestra partida. Por lo tanto, el tiempo que puedo quedarme en desembarco del rey es corto, mientras llegan barcos que puedan llevarme al norte junto a una parte de mis señores y tropas, explicó Robb sin ninguna formalidad de por medio o saludos innecesarios. En ese aspecto, Stannis no le reprocharía. Balon Greyjoy ya ha tenido suficientes oportunidades para redimir su camino, ahora su destino es la muerte y el exilio para su familia. Nombraré un nuevo lord para las Islas del Hierro, sentenció Stannis. Majestad, no creo que podamos razonar con los hombres del hierro. La mayoría de ellos son piratas, y los que no lo son, es porque ya se han retirado después de haber robado tanto como querían. Entre estos, hay contadas excepciones que aceptarían la paz, pero son insignificantes a la hora de tomar decisiones. También tengo noticias de que Euron Greyjoy viene en camino, y cuando llegue, su plan era saquear los 7 reinos mientras estábamos en guerra. Ahora que la guerra ha terminado, no sé qué hará, pero él y sus hermanos no son conocidos por su buen juicio para las guerras, explicó Robb. Stannis rechinó los dientes. Si quieren guerra, tendrán guerra, declaró, y los señores asintieron con decisión, pero después de pasar 2 años en guerra, ya no era algo emocionante. Se podría decir que estaban satisfechos, e incluso habían muerto sus seres queridos. La guerra era para ellos un deber, ya no un juego, pero Robb tenía una mejor idea. Majestad, 3 de los 7 reinos ya han derramado sangre para mantener la paz, pero entre los otros 3, sin contar a los hijos del hierro, hay quienes han colaborado al desastre. Os propongo enviarlos a esta campaña como prueba de su lealtad. Al que se niegue o presente excusas, y Robb suspiró con pesar. Majestad, el norte es frío, y mis señores siempre se están quejando de él. Si los señores de esos territorios no quieren vivir en este reino, yo personalmente dirigiré al norte en su contra, en solitario, y me comprometo a recuperar sus tierras para la corona, a cambio de la mitad de sus territorios, ofreció. No me importa si es uno o son los 4. El que se niegue a obedecer caerá y tendremos más señores exiliados o más muertos, agregó, dejando la sala del trono en total silencio. Hasta sus propios señores fruncían el ceño al verle, con excepción de Willis Manderly, que sonreía. Willis Manderly era su mano derecha en el comercio con la ciudad de Braavos, y sabía que sus armas pronto estarían listas, por lo que una guerra contra los señores de los 7 reinos ya no sería nada para él. Mi señor Lobo, el Valle colaborará, una vez mande a la viuda llorosa de Lord Arryn a su casa en Aguas Dulces y nombre a un regente sobre el valle mientras crece su heredero. El dominio obedecerá, pues sus tierras no resistirían un ataque de los otros 3 reinos, pero Dorne siempre ha sido obstinada y han resistido en sus montañas, incluso contra dragones, explicó Stannis. Robb asintió en acuerdo. Sí, los dornienses siempre han amenazado con sus montañas para esconderse, y yo no pretendo quitárselas. Lo que me interesa son sus costas y tierras de cultivo. El negocio del vino es popular, y sus costas son ideales para un puerto, y pronto necesitaremos uno, explicó Robb. También hay que decir que los dornienses nunca han enfrentado una invasión, solo intentos de conquista, que no es lo mismo. Pueden agazaparse como una serpiente y fingir ser sumisos en una conquista para luego atacar por la espalda.
Eso ni siquiera se considera algo malo si defiendes a tu tierra de un conquistador, pero no puedes hacer lo mismo con una invasión, porque no tendrás lugar para fingir ser sumiso, pues todo les será quitado, incluso sus vidas, si no huyen a sus montañas, y es difícil lanzar un ataque por la espalda a larga distancia, en especial si la espalda que tratarán de atacar será la mía. Teniendo esto en cuenta, la persona contra la que jugarán a esconderse soy yo. Me pregunto si hay alguna montaña en Dorne que pueda pasar desapercibida para mí. En mi opinión, si su estrategia consiste en esconderse en una guerra en mi contra, ya han perdido, concluyó Robb con arrogancia. Mi señor, estáis siendo arrogante. Ni los dragones pudieron localizar a los dormienses en sus montañas, reprendió uno de los señores de Stannis y fue apoyado por la mayoría de los suyos. Los señores de los ríos guardaron silencio. Algunos hasta los miraron como si fuesen estúpidos. Parece que los cuervos son mejores buscando serpientes ocultas que los dragones, bufó el viejo Karstark en respuesta, y sus señores asintieron. Ellos ya sabían que él no se involucraría en otra guerra si no la pudiese ganar con facilidad. Mi señor lobo, de hecho, vuestros cuervos arrojaron una carta para mí en medio de una travesía marina. Sin embargo, nosotros no tenemos dragones para obligar a correr a los dormienses a sus montañas, y estos os enfrentarán en sus fortalezas, dijo Stannis, sin prestar atención a las conversaciones. Majestad, los barcos que mandé a construir en Braavos hace un año, ya están listos. Llegarán en no más de una semana. En cuanto lleguen, tanto su majestad como todos los señores de los 7 reinos podrán ver que ninguna fortaleza podrá resistir a mi ejército por más de unas pocas horas, declaró Robb. Los señores de Stannis le reprendieron con la mirada, pero este sonrió, o eso intentó. Entonces tendremos que verlo, declaró Stannis. Ahora, mis señores, esta no es una reunión estratégica, sino de unión, recompensas y castigos, para vuestros prisioneros, declaró Stannis. Robb sonrió de oreja a oreja. Era hora de cobrar por sus servicios a la corona. Majestad, me gustaría recomendar a uno de mis lores como nuevo guardián del oeste y señor de Roca Casterly, dijo Robb, y los lores de Stannis estallaron de indignación. Y lo que siguió fue una tarde de discusión por el botín de guerra, donde los lores se peleaban como ratas con mal de rabia por Roca Casterly y sus minas de oro. Por desgracia para ellos, Stannis no daba regalos gratis, y exigió méritos para entregar recompensas, y ninguno de ellos tenía más méritos que él o el mismo rey. Así que Roca Casterly fue para Roose Bolton, que fue nombrado guardián del oeste. Los señores del oeste no dijeron mucho, pues habían perdido una guerra desastrosa, y gracias al perdón del rey conservaban sus tierras, aunque tenían que pagarle indemnizaciones a la corona por su rebelión, no tanto para dejarles en la ruina, pero lo suficiente para que no pensaran en ninguna guerra por un largo tiempo. Stannis también echó mano de un tercio de las minas de Roca Casterly y donó otro tercio para los señores del norte, limitando así la riqueza del nuevo guardián del oeste, y que éste no amenazara el trono como hizo Tywin Lannister. Roose no se quejó, pues su propio territorio solo tenía cultivos. Para los señores de los ríos, que sufrieron un desastre, algunas familias incluso se extinguieron, sus tierras quemadas, sus ciudades destruidas y su pueblo casi muere de hambre de no ser por los barcos Braavosis que trajeron alimento por cortesía del norte, se hizo una excepción de impuestos de 10 años y una indemnización para sus señores de la mitad de la fortuna que el rey incautó a los Lannister, que se calculaban unos 5 millones de dragones de oro, lo que significaba que les tocaban unos 2,5 millones, repartidos entre todos sus lores. Pero Stannis no era un rey complaciente, y Edmure había metido la pata hasta el fondo, por lo que fue insultado de inútil, idiota y tonto sin ninguna piedad, y también advertido y puesto bajo la supervisión del pez negro, por inútil e incompetente. Stannis le ordenó casarse y presentar a su heredero en menos de 2 años. Stannis incluso le dijo que si no fuese el tío del lobo de invierno, ya estaría nombrando a otro lord para las tierras de los ríos. Como Stannis tenía razón, y Edmure sabía que de ser por él ya estarían todos muertos, solo pudo aceptar la reprimenda. En este capítulo, he incluido explicaciones sobre cómo se percibe Robb a sí mismo. Respuestas a comentarios. Hola a todos. Helpy 1. Sí, este Robb detesta algunas tradiciones, porque considera que fueron la causa de su ruina. Pero hielo era la espada de su padre, y es muy importante para él, la razón de que no la exigiera, era que sabía que estaba a salvo en desembarco del rey. Hablaré de hielo en el siguiente capítulo. Midfire. 1. A Robb no le interesa con quién se case, si es Margaeris o una Frey, incluso una campesina. Le da igual.
Él no necesita bodas o alianzas matrimoniales. 2. Creo que en ese mismo capítulo, se dice el tiempo en el que Daenerys llegará. Unos 2 o 3 años. En cuanto a Brynden Ríos, el cuervo de sangre, tienes razón, fue el Varys de su época, en cuanto a que siempre hizo lo que quiso, y seguía sus propias opiniones. Robb lo sabe, por eso no confía en él, su alianza es obligada por las circunstancias. 3. Los libros no están terminados en ese punto, por lo que tengo que tomar la historia de Rhaegar y Lyanna de la serie de televisión, considero que es más apropiado que buscar una teoría de internet, de otra forma no podría avanzar en este punto, sino hasta que salieran los 2 últimos libros. Sin embargo, no voy a usar al Rey de la Noche, su presencia me desagradó en la serie, por lo que los caminantes blancos no tendrán esta debilidad. The Lantern. No, soy venezolano. Ja Martínez Álvarez. Eso es demasiado turbio, además, Robb ya tiene planes para poner a Margaeris en segundo plano, y que el dominio, pase a estar de su lado. Live Frediwell. En este capítulo, he añadido la explicación que quería sobre cómo se percibe Robb a sí mismo. En resumen, él se considera una fusión de almas. Gracias a todos por comentar, siempre tomo en cuenta sus comentarios para añadir explicaciones en los siguientes capítulos, sobre las cosas que no están claras, por lo que me son de ayuda para mejorar el fic, o corregir errores. Este es el final del capítulo, si les gustó denle like, compartan y no olviden suscribirse, eso me anima a seguir subiendo vídeos.